Hola, el Todopoderoso les bendiga, deseo que estén teniendo un excelente tiempo. Una vez más estamos aquí con GESE Internacional en la introducción al Antiguo Testamento, ¿listo? Ahí vamos avanzando en este excelente tema. El Antiguo Testamento es algo muy, muy denso y vamos hablando libro por libro, ¿listo? Hoy vamos a hablar de un libro por el cual tengo una especial debilidad. Personalmente, me encanta este libro de Habacuc. Este libro es un desafío muy grande porque el ser humano siempre ha tenido un problema muy serio con el Todopoderoso y es el tema de la respuesta divina a su situación. Y Habacuc nos da pautas para conocer esa respuesta de parte del Todopoderoso. Pero antes de eso, oremos y le pedimos la dirección al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad y misericordia. En tu mano, en tu presencia estamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, porque nos amas y nos bendices, porque nos levantas, porque nos fortaleces. Gracias te damos, Señor. Tú eres esa roca y escudo en quien confiamos, en ti clamamos, en ti esperamos. Gracias te damos, Señor, por estas clases. Permíteme, Dios, que lo que podemos, Señor, aprender acá, posteriormente, Dios de la gloria, pueda ser interiorizado, practicado y enseñado a otras personas de Dios para tu gloria y honra. Eres ese escudo, esa fortaleza, Señor, en quien confiamos y gracias por tu fidelidad y misericordia. Amén. Habacuc en hebreo es así, como está escrito aquí en la laminilla, Habacuc. En griego se lee algo así como Ambacum. En el griego, obviamente, como en el español, los nombres de esos libros se escriben solamente con la primera letra inicial, los nombres propios, igual que en el español, reitero, solamente la primera letra mayúscula. Pero aquí los nombres de los libros, como yo se los estoy dando, por ser los libros de la Biblia, están todos en mayúsculas. Recuerde que en el hebreo no hay mayúsculas y minúsculas, pero en el griego sí, ¿correcto? Entonces, cuando digo aquí en griego, siempre han notado que les describo las letras allí, reitero, en mayúscula todas porque así están en la Septuaginta, ¿correcto? Entonces, en griego, Habacuc es Ambacum. Y el nombre de Habacuc significa abrazo. Espectacular ese nombre. Abrazo y sobre todo cuando nosotros leemos este libro y todo lo que él contiene, nos damos cuenta que efectivamente es un abrazo del Todopoderoso para el ser humano. Es un ser humano que está en unas condiciones específicas, condiciones de angustia, de vulnerabilidad, de que todo se está derrumbando, de que está a merced de los poderosos y no hay absolutamente nada que se pueda hacer y para el colmo, como que Dios no actúa, como que Dios se calla. Entonces, ese libro de Habacuc nos va a mostrar muchas pautas a partir de las cuales el Todopoderoso sí habla con el ser humano y le da respuestas al ser humano en medio de las circunstancias que está viviendo. Y vamos entonces a desenredar todo esto que está aquí en el libro de Habacuc, y no es porque ahí esté enredado, está enredado para nosotros, pero el autor es muy claro en lo que está proponiendo. La verdad es que se sabe muy poco del profeta, ¿ya? Eh, Lamentable tener que decir que con estos profetas así se sabe realmente muy poca información de ellos como seres humanos. Incluso muchas veces se dice que X o Y profetas no son ni siquiera nombres de seres humanos como tal, sino que son sencillamente designaciones, ¿correcto? De algún siervo de Dios o simplemente de lo que Dios quiere y espera del ser humano. La profecía de Habacuc es única en la Biblia porque es una profecía en la cual se entabla un diálogo. Es única en la Biblia. La profecía de Habacuc entabla un diálogo con el Todopoderoso. El profeta interroga a Dios y Dios permite ser interrogado por el profeta, permite ser interpelado, ¿correcto? Y le da respuesta al profeta. Eso es bastante interesante porque muchas veces de pronto se nos ha dicho, no, es que usted no puede ni siquiera preguntarle a Dios, ni siquiera cuestionar a Dios.
los designios divinos son designios divinos. No, Habacuc nos cuenta que sí es posible tener una interpelación con Dios y que sí es posible encontrar una respuesta del Todopoderoso. Entonces la profecía de Habacuc está en esa dinámica. Pregunta, respuesta, esa respuesta que genera otras preguntas, que el profeta las formula y que el Todopoderoso se las dice. Ya, entonces es bastante interesante esta parte de el libro del profeta Habacuc. Y infortunadamente, como les comento, no se conoce mucho del profeta, no se menciona el nombre del papá. Es que recordemos que en esa época no habían apellidos, ¿ya? Y los apellidos que están son básicamente, reitero, muy tardíamente. En esta época de Habacuc no había apellidos, de Jesús tampoco había apellidos, por eso se habla de Jesús de Nazaret, José de Arimatea. ¿Ya? Entonces se decía el nombre de la persona y el lugar donde había nacido. O a veces se dice el nombre de la persona y la profesión que tienen, ¿correcto? Entonces, allí, en este caso, de los profetas del Antiguo Testamento, no se tenía un apellido, los que tenían de pronto un nombre y algo más era la gente de alto nivel. ¿Correcto? Pero los otros no, a los otros se les daba, se les mencionaba el nombre del papá o el nombre del lugar donde habían nacido. Pero en el profeta Habacuc no se menciona el nombre del papá, no se menciona el lugar de su nacimiento, tampoco se menciona el periodo en el que vivió y aquí hay una situación que se da porque faltan, reitero, algunos datos de esos que le voy a comentar. Pero sí es un profeta muy especial y su libro es muy especial por el diálogo. Un diálogo es cuando estamos dos o más personas y usted habla, yo respondo, correcto, y yo escucho, y entonces luego usted me escucha y así sucesivamente. Eso es bastante interesante. Según un libro deuterocanónico, que es de Daniel 14, del 33 al 39, que es una parte que está en griego del libro de Daniel, una adición del libro de Daniel, reitero en la Biblia a nuestros hermanos católicos. Según esa parte, Habacuc es transportado por un ángel al foso de los leones en Babilonia para llevar comida a Daniel. O sea que desde esa perspectiva, recordemos que Daniel es llevado a Babilonia más o menos cuando tiene 16 años, pero cuando lo echan al foso de los leones ya tiene como entre 85 y 90 años, ya es un anciano, ¿correcto? Y allí en ese periodo, reitero, según el Deutero Daniel de capítulo 14, versículo 33 al 39, Habacuc es llevado por un ángel a ese foso de los leones y Habacuc le llevaría comida a Daniel allá en ese foso. Es bastante interesante allí. Bueno, básicamente, el libro de Habacuc es uno de los libros más discutidos del Antiguo Testamento, porque aquí en este libro se va a contraponer la actitud y el destino del inocente y del culpable, ¿correcto? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el culpable? ¿Ya? Y aquí, mira lo que dice, por ejemplo, en el 1.14, 1.4, perdón. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Entonces, Habacuc tiene un primer problema allí porque dice definitivamente no hay ley, no hay justicia, la cosa está bien complicada, ¿correcto? Bien complicada, dice Habacuc acá. Entonces, permítame, leemos también el versículo 13, 1:13. Muy limpio eres de ojos, le dice Habacuc a Dios, para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Entonces aquí hay un problema muy serio con Habacuc y con lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando intentamos hacer lo bueno. Y entonces vemos que como que ser bueno no vale la pena, como que ser bueno no paga, como que ser bueno
hace que las cosas no funcionen bien para las personas que son buenas, como que valiera la pena más ser malo, ser injusto, ser un avivato, ¿correcto? Porque a esa gente sí le va bien, porque la ley no los alcanza, porque la justicia no los alcanza, ¿ya? Mientras que cuando usted se va por el lado de la justicia, de la ética adecuada, de la moralidad adecuada, de la espiritualidad adecuada, parece que le va mal en la vida. Eso es como el famoso adagio popular que dice que siempre se le dan golpes es al clavo derecho, a los clavos que están torcidos no, a esos se les deja en paz, a esos no se les molesta. Y Habacuc está experimentando esa parte. En el 2:4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. ¿Ya? Entonces, reitero, Habacuc tiene un gran inconveniente acá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el culpable? Ah, y se propone entonces que esto está teniendo un, digamos, como un problema en el libro, sugiere un problema en el libro, porque se dice, bueno, ¿de quién están hablando acá? Permítame, vamos leyendo. eh, Y permítame, les voy a mostrar acá de una vez un bosquejo del libro para que vayamos como mirando el libro como tal. Resulta que aquí en el bosquejo del libro hay una primera lamentación de Habacuc, ¿correcto? Esa primera lamentación está en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Luego hay una respuesta del Todopoderoso para Habacuc, capítulo 1, versículo 1, 5 al 11. Hay esa respuesta de Dios suscita otra pregunta a Habacuc porque la respuesta era inesperada. Entonces viene una segunda lamentación y pregunta de Habacuc en el 1 del 12 al 17 y hay una segunda respuesta del Altísimo en el capítulo 2 versículos 1 al 5. Luego, en el capítulo 2 del 6 al 20 hay un regocijo de las naciones al ver caer al enemigo vencido. Y termina el libro de Habacuc con una oración de este profeta en el capítulo 3 del 1:19 que es espectacular. Aquí, entonces, hay una situación que se está dando porque, reitero, hay unos pocos que tienen muchísimo poder y hay una cantidad de personas que necesitan, digamos, una respuesta y, y necesitan justicia y necesitan ver que las leyes se cumplen, no a favor del poderoso, aunque ese poderoso esté haciendo las cosas tremendamente negativas, sino a favor del que tiene la verdad, que por lo general, entre el poderoso y el pobre, el que la tenía era el pobre por lo general, reitero, en aspectos como el económico, lo social, eh, eh, digamos, lo legal, lo político, por lo general, los poderosos son los que se llevan las grandes tajadas. Y ese era el problema que estaba teniendo Habacuc. Ahora, por otro lado, hay una situación allí porque eh, hay entonces esa situación que se da en Habacuc y se dice, ¿quiénes son los malos contra los cuales está hablando Habacuc allí? De los que se está quejando Habacuc, ¿quiénes son? Entonces hay varias posturas que se dan allí. Unos van a decir que esos malos de Habacuc son personas que, que de pronto tienen un problema interno entre los judíos honrados y los judíos malvados. Pero esa es una propuesta que se tiene, ¿correcto? O otros van a proponer que la queja de Habacuc es contra las potencias extranjeras, ¿ya? Y otros van a decir que definitivamente es Judá que tiene un problema fuerte
con un país extranjero, aunque no se puede precisar de qué país se trata. Otro grupo va a decir, el problema de Habacuc es una síntesis en la cual se habla de enemigos extranjeros que están viniendo y dañando tremendamente al pueblo, pero aparte de esos enemigos extranjeros, son los enemigos también internos, es decir, el judío honrado contra el judío malvado, ¿ya? Cosa que obviamente dañaría la situación bastante fuerte. Y hay algunos versículos que se proponen allí al respecto. Leamos, por ejemplo, el 1:17. Estamos en Habacuc, capítulo 1, versículo 17. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí, perdón, Habacuc 1:17. Dice, vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Este versículo echaría por tierra de que el problema sea solamente entre judíos. Entonces los que dicen, no, eso no es entre judíos, sino entre una nación extranjera e Israel, leen este versículo, porque aquí habla de que si seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Israel no tuvo el poder de aniquilar naciones. Tiene que ser un poder extranjero muchísimo más grande que el mismo Israel. Y en el 2:5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aquí, si la verdad tengo que dar una opinión al respecto, tengo que decirle que cuál es el problema o cuáles son los enemigos de Israel. Y tengo que optar por una síntesis de las dos propuestas que le di. Es decir, por una parte es las injusticias internas de Judá, ¿correcto? Pero por otro lado son las injusticias de un imperio que está decayendo, pero que todavía se mantiene en el poder, que es el imperio asirio, pero con otro imperio que se está levantando y que son peores que los asirios, es decir, el imperio babilónico. Entonces, hay tres grandes poderes con los cuales el judío honrado, justo, buscador del Todopoderoso y que quiere hacer las cosas bien, tres poderes con los cuales se tiene que enfrentar. Reitero, el poder del imperio asirio que está en su ocaso, pero que todavía es el imperio del mundo. El poder del imperio neobabilónico que se está levantando como imperio y que en ese levantarse está haciendo cosas terribles porque si quiere destruir, destronar al imperio existente, pues tiene que hacer cosas muy fuertes y efectivamente está muy dispuesto a hacerlas. Y por otro lado están los judíos malvados, perversos, que tienen algo de poder y que utilizan su poder para dominar al justo, al que está haciendo las cosas bien, al temeroso, al todopoderoso, correcto, de todas las maneras posibles. Entonces, allí es como esa síntesis en esa parte. Y vamos mirando, por ejemplo, en el capítulo 1. Vamos viendo. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Entonces, aquí está la primera lamentación del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. El 4 dice, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, Habacuc está en ese pequeño y muy vulnerable grupo de judíos honrados que tienen una ética, moralidad y espiritualidad adecuada y que quieren hacer la voluntad del Todopoderoso,
pero que efectivamente la están pasando tremendamente mal. ¿Por qué? Porque no forman parte de las élites, no forman parte de los poderosos. Y por otro lado, los poderosos de Israel están siendo a la vez subyugados por los asirios y por los babilonios. Entonces, esos poderosos de Israel, al verse asediados por esos de afuera, entonces ellos se fortalecen adentro con base en el poco poder y la necesidad y la angustia de los judíos honrados, éticos, morales, espirituales, de acuerdo a la espiritualidad, moralidad y ética divinas. Entonces, esa es la primera queja de Habacuc en su libro. Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuántas veces nos vemos nosotros en que oramos, oramos? Yo tengo varias peticiones en la presencia del Todopoderoso y le cuento que uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no respondes? ¿Correcto? ¿Por qué no respondes? Y obviamente Habacuc le dice eso al Señor porque es que el no actuar de Dios para Habacuc es sencillamente Dios no responde, porque si Dios estuviera, Dios no oye, porque si Dios oyera, Él respondería. No responde, eso significa que no oye. Y por eso es que le dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces de a causa de la violencia y no salvarás. ¿Y por qué, Señor, me haces ver iniquidad? ¿Por qué haces que vea molestia? Hay destrucción, hay violencia delante de mí, etcétera, etcétera. La ley es debilitada, el juicio no sale según verdad. Bueno, ahí está. Y viene entonces la primer respuesta del Todopoderoso. Está en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 11. Y el Señor le dice a Habacuc, miren entre las naciones, vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se os contare, no la van a creer. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Son formidables y terribles. Ellos mismos tienen su propia justicia y su dignidad. Los caballos de ellos son ligeros como leopardos. Son más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces el Señor dice, no, tranquilo Habacuc, yo sí me estoy dando cuenta. Por eso es que digo que acá es una síntesis de que quiénes son los perversos, y los perversos son, reitero, por una parte el imperio asirio y por otra parte, entonces los señores de Israel, de Judá, correcto, que se enseñorean del pobre y del menesteroso, como dice el texto bíblico. ¿Correcto? Y el Señor a la pregunta de Habacuc le dice, no, tranquilo Habacuc, usted si quiere puede ver que yo estoy levantando una nación, pero son una nación tremenda. Y dice, yo levanto a los caldeos, son crueles, son rápidos, están barriendo con todo lo que está a su paso, están conquistando en ese momento el pueblo, el imperio asirio, lo que después fue el imperio neobabilónico, perdón, está arrastrando absolutamente con toda la gente de su paso. ¿Ya? Entonces, ellos destruyen al imperio asirio y empiezan a conquistar todos los territorios que le pertenecían a los asirios, ellos los conquistan y los toman para ellos mismos. Entonces, son crueles, son presurosos, son formidables, son fuertes, son terribles. Ellos tienen su propia justicia, ¿correcto? Tienen una gran cantidad de caballería, que son muy poderosos y están sembrando terror por todo lado, ¿correcto? Están tomando presos a una cantidad de reyes, entre esos el rey de Israel, Sedequías, que le sacaron los ojos, mataron a su esposa y a sus hijos frente a él, lo sacan los ojos, se lo llevan encadenado a Babilonia, donde muere. Todos los reyes sufren situaciones similares acá. Y entonces termina diciendo que todo lo que ellos hacen le atribuyen su fuerza a su Dios. Es una época enoteística, ¿no?
Enoteísmo es donde se creía que existían muchos dioses, aunque no se adoraban, pero por allá hay otros que los adoran. Nosotros no, pero otros sí. Y esos dioses como competían entre ellos en fuerza, en poder, en quién era el mejor para la batalla. Y entonces los caldeos decían, nuestro Dios es el mejor de todos. El dios principal de la cosmogonía babilónica era el dios Ea, pero al dios al que le rendían más culto y todo ese asunto era el dios Marduk, ¿correcto? Y entonces ellos decían, nuestros dioses son los mejores. Y resulta que cuando el Todopoderoso le da esa respuesta a Habacuc, no, ahí sí para el colmo Habacuc dice, Señor, pero ¿qué es esto? O sea, no se esperaba esa respuesta el profeta Habacuc. Y entonces le lanza una segunda lamentación y pregunta, interpelación al Todopoderoso. Esa segunda lamentación está del capítulo 1, versículo 12 al versículo 17. Mire lo que dice allí. ¿No eres tú desde el principio, Dios, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste y tú, roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red, los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Señor, ¿qué pasa? Le dice Abacú. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que vas a levantar a los caldeos para que destruyan a los asirios? Pues bien, porque van a destruir a los asirios, pero Señor, ¿no te has dado cuenta que estos son más perversos que los otros? Y efectivamente fue así, porque si bien hemos venido hablando que los soldados del imperio asirio eran crueles, los del imperio neobabilónico son mucho más. Porque, perdón, para usted derrotar a un cruel, en su mismo campo de batalla y con su misma lógica, tiene que ser más cruel que ese otro, tiene que ser más sanguinario que ese otro. Y eso era lo que estaba pasando acá con estos personajes, ¿correcto? Entonces Habacuc le dice, "Hombre, definitivamente esos son peores que los asirios. Señor, ¿cómo se te ocurre esa parte de levantarlos a estos para trabajar? Y le dice, estos babilonios, estos caldeos, caldeos es lo mismo, Sinar es lo mismo, Babilonia es lo mismo, ¿correcto? Es exactamente lo mismo. Y entonces le dice, pero estos caldeos están atrapando a todos los seres humanos como hace un pescador en su red, ¿correcto? ¿Y quién se va a escapar si están barriendo con todo? Y viene entonces la segunda respuesta del Todopoderoso. En el capítulo 2, los versículos 1 al 5. Dice, aunque sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Allí está. Entonces el Señor le dice, no, tranquilo, mijo, tranquilo. Yo los levanto a los caldeos para que destruyan a los asirios, pero yo después voy a destruir a los caldeos. ¿Ya? Entonces, y le dice, ojo, aquí hay una visión, estás viendo lo que va a pasar. Pero sabes una cosa, colocas en tablas, escribe en tablas y que el que lea eso también se apresure. ¿Por qué? Porque aunque la visión se tarde, por un tiempo más, se apresura hacia el fin. No son mentiras, le dice, porque aunque va a tardar, espéralo, sin duda vendrá, no tardará.
Entonces, aquí el Señor le dice a Habacuc, tranquilo, no se preocupe. Habacuc, si vio la caída del imperio asirio, no pudo ver la caída del imperio romano, porque del imperio, perdón, caldeo, porque recordemos que el imperio asirio está vigente desde el 740 hasta el 612, más o menos como unos 130 años. Y el imperio caldeo está desde el 612 hasta el 539, ¿correcto? Como unos, más o menos como unos 80 años está el imperio caldeo trabajando. Así es de que Habacuc pudo ver de pronto la caída del imperio asirio, pero no pudo ver la caída del imperio caldeo. Pero nosotros, cuando echamos un vistazo hacia atrás a la historia, nos damos cuenta que sí, efectivamente, también cayó el imperio caldeo o babilónico en el 539, ¿correcto? Que luego se levantó el imperio medo-persa y que está vigente desde el 539 hasta el 333. Que luego se levanta el imperio griego desde el 333 y que está vigente por allá hasta el siglo I antes de Cristo, para levantarse el imperio griego, el imperio romano del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Eso significa entonces que sí se ha venido cumpliendo la palabra del Señor. Y que aparentemente todo esto como que no tiene un fin, como que esto es un desorden completo. No, no es un desorden. Dice que todo tiene un final establecido de antemano. Eso en la teología se llama teleología. La teleología nos dice que sí, efectivamente hay un final programado desde el principio y que todo corre hacia ese final, hacia la consumación de todas las cosas. Y puede levantarse entonces imperio tras imperio, se levantará, caerá, otro se levantará, otro caerá, etcétera. Y sin embargo, el versículo 3 sigue vigente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Listo? Entonces, eso es como el asunto acá. Y el versículo 4 es un versículo espectacular. Ese versículo 4 fue uno de los causantes de la reforma protestante. El versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero era una persona que se azotaba, oraba, eh, mm, se confesaba todos los días, ¿correcto? Tratando de buscar alivio para su alma y no lo encontraba. Tenía una situación muy fuerte. Hasta cuando Habacuc lee este texto de más el justo por la fe vivirá, y ese texto fue el que le dijo, un momento, la justificación no es por obras, no es por tantos rosarios, ni por flagelarse, ¿correcto? Ni por ir a confesarse. El justo por la fe vivirá. Y eso hizo que Martín Lutero tuviese un despertar tremendo y que llevara a cabo la reforma junto con otras personas allí. Pero entonces, es lo que se está trabajando allí. La segunda respuesta de Jesucristo, perdón, del Todopoderoso hacia su profeta que está pasándola bastante mal. Y cuando digo que la está pasando bastante mal, es porque está en una situación en la cual muy seguramente muchos de nosotros también estamos, ¿correcto? Intentando hacer las cosas bien, intentando seguir la ley del Todopoderoso, pero por otro lado viendo cómo hay una cantidad de perversos, de impíos, que les va muy bien haciendo lo malo, haciendo perversidades. Y uno dice, bueno, ¿y acá qué? Y por otro lado, Señor, cuántas promesas, cuántas oraciones tengo en tu presencia y tú no escuchas, no haces nada. Aquí este libro de Habacuc es una respuesta a aquellas personas que dicen Dios ni hace bien ni hace mal. No, Él está allá
totalmente indiferente de lo que está pasando acá, porque es que si Dios actuara, ¿por qué los niños que se mueren de hambre? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué el asesinato de mujeres, de niños? ¿Por qué la corrupción, etcétera? No, perdón, Dios sí está actuando. Ahora bien, a nosotros también nos corresponde una parte de ese actuar, la mayor parte, porque nosotros muchas veces lo que pretendemos es colocar en el Todopoderoso las responsabilidades que tenemos nosotros como seres humanos en nuestras familias y en nuestras sociedades. Entonces, allí hay que tener en cuenta esta parte, ¿correcto? Por más crueles, reitero, que sean los imperios que se están levantando, por más poder que tengan, siempre caerán, caerán. Por más que resulten crueles, déspotas, el Señor está para vengarse. Y luego las naciones empiezan a entonar un canto de burla contra el enemigo vencido. Mire lo que dice en el capítulo 2 versículos 6 al 20. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del almaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y el robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué te sirvió la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para haciendo imágenes mudas con fiel hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar, etcétera, etcétera. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí está. Entonces, las naciones al ver a estos imperios destruidos, levantan canciones, ¿correcto? Y levantan refranes y levantan alegría y jolgorio al ver a esas naciones destruidas. Es bastante interesante ese pasaje. Ahora, en el libro de Habacuc, otra de las características es que el Señor le dice al profeta, no, yo sí estoy escuchando. No te preocupes que yo estoy escuchando. Y más aún, no solamente he escuchado tu plegaria, tu petición, sino que yo estoy actuando. Y hay una cantidad de cosas en las cuales Dios le dice al profeta Habacuc que él actúa. Por ejemplo, Dios actúa en justicia. En el versículo 1, 4, 12 y 13 se habla de la justicia. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío accede al justo, por eso sale el torcida la justicia. Y luego el versículo 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando estudia el impío al que es más justo que él? Una de los aspectos con los cuales Dios responde al ser humano es con la justicia. El asunto acá es que la justicia, decíamos en la clase anterior, la justicia no es, la justicia divina no es igual a la justicia humana. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero que Dios actúa en justicia y responde en justicia a la injusticia del ser humano, lo hace. Otro aspecto a partir del cual Dios responde al ser humano es en la ira. Hablábamos también algo de la ira del Todopoderoso en la clase anterior, ¿correcto? Dios actúa en ira también. Hay unas 8 palabras diferentes para ira en el hebreo, y eso significa que es un tema bastante interesante allí. Mira lo que dice en el 3:2, por ejemplo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y en el versículo 8, ¿te airaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Y el versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Una segunda manera en la cual el Todopoderoso responde al ser humano es con la ira. Un tercer aspecto con el cual el Todopoderoso responde al ser humano es con la esperanza. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Allí cuando dice, aunque tardar, espéralo, les recomiendo leer la introducción a un libro de Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza. Espectacular libro, si lo puede leer, claro que eso es una cosa densa, pero espectacular. En Teología de la Esperanza, eh, él propone como introducción, porque como se llama así el libro, Teología de la Esperanza, que es una teología sistemática, empieza hablando de la esperanza. Espectacular. Ese trato que le da este autor en su libro al tema de la esperanza, le aclara a uno muchísimas dudas al respecto. Y Dios, en tercer lugar, le dice al profeta, yo respondo a través de la esperanza. En cuarto lugar, le dice, también actúa en el tiempo. Allí en ese mismo versículo y en los versículos anteriores dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Hay otro autor, Oscar Cullmann, tiene un libro que se llama Cristo y el tiempo. Dios también trabaja en el tiempo, ¿correcto? Porque el tiempo es parte de eso. Hay otro, un filósofo que habla de ser y tiempo. Una buena obra también, la mejor obra de este personaje acá. Entonces Dios actúa también en el tiempo. Dios actúa también a partir o a través del ser humano. A través del ser humano responde también a otros seres humanos. Entonces muchas veces la respuesta del Todopoderoso para nosotros vendrá a través de otro ser humano. Incluso muchas veces será del ser humano menos esperado. De pronto vendrá disfrazado de habitante callejero o de una persona muy distinguida. Algunas veces me has hablado, Doris, de que en los momentos más álgidos de tu vida se te ha aparecido un anciano, pero no es un anciano decrépito ni nada, sino con unas características. ¿Cuántas veces Dios nos responde a través de otro ser humano? Cantidades de veces. Y aquí en este texto vemos cómo Dios responde a ese imperio asirio a través del otro imperio hecho por seres humanos, que es el imperio babilónico, y le responde a sí mismo también a su profeta, a través de, es decir, diciéndole, los seres humanos son mis instrumentos, dice el Todopoderoso, ¿correcto? Entonces, esa es otra manera como le responde Dios al ser humano.
a través, reitero, de la justicia, de la ira, de la esperanza, del tiempo, ¿correcto? A través del mismo ser humano. Actúa también en medio de la escasez. Bueno, ahorita de la escasez vamos un momentico allá. Actúa a partir del silencio. Por ahí tengo una enseñanza bastante interesante en cuanto al silencio de Dios. El silencio también es música, le coloqué esa enseñanza. Y efectivamente es así. Dios muchas veces responde en el silencio. Muchas veces la respuesta del Todopoderoso es un silencio ensordecedor, vehemente. Es un silencio que dice mucho más que muchísimas palabras. El asunto es que nosotros poco estamos acostumbrados al silencio, poco estamos acostumbrados a entender los silencios de Dios. Incluso muchas veces ni siquiera los mismos silencios de nosotros los entendemos, ¿correcto? Pero una de las maneras en que el Todopoderoso le responde al ser humano es guardando silencio. Eso es lo que le empieza diciendo este personaje al Señor, ¿correcto? En los primeros capítulos. ¿Por qué te callas? No hay respuesta, no escuchas. Dios también actúa a través de la historia. Yo les decía que Habacuc eh, no pudo ver la destrucción de ambos imperios porque está muy lejos uno del otro. Seguramente vio la destrucción del imperio asirio, no pudo ver la destrucción del imperio babilónico, habría tenido que vivir más de 120 años por allá. Pero que nosotros que estamos aquí en esta época cronológica, nosotros sí sabemos que efectivamente lo que pasaba allí, lo que prometió Dios para sus imperios se cumplió. Aquí entonces tenemos que tener en cuenta esta parte, que Dios también actúa en la historia. Yo le recomiendo, ¿qué tal si usted, también tengo otra enseñanza por allí que se llama teología de la historia? Nosotros podemos hacer una historia en la teología, claro que sí, rastrear toda la historia de la teología, pero yo no le estoy hablando de la historia de la teología. Le estoy hablando es de la teología de la historia. Son dos cosas muy diferentes. Esa teología de la historia es ver cómo Dios ha estado actuando en la historia, tanto de los pueblos como en la historia de los seres humanos y en la historia de nuestra vida. Y que Dios, cuando nosotros vemos esas clases de historias y lo vemos actuando a Él a través de eso, nosotros decimos, definitivamente sí actúa Dios. Definitivamente sí responde Dios, ¿no? Eso ya parece predicación, pero no, es una clase. Pero este libro de Habacuc, como lo dije desde el principio, la verdad tengo una debilidad especial por él, porque responde de manera tan adecuada y tan acertada a esa pregunta del ser humano de por qué no respondes, Dios, o por qué permites que, como si Dios estuviese indiferente, correcto, de lo que ha pasado, como si Dios estuviese tan trascendente por allá y no se da cuenta de lo que está pasando aquí en nuestro entorno. Nos dejó acá, la famosa historia de la analogía del relojero divino, que le dio cuerda a todo esto y se separó. Yo ya cumplí con eso, ustedes mirarán allá qué hacen. No, Dios sí está pendiente de toda esta creación. Y también Dios actúa en la escasez. Duro, 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 pero la verdad es que la escasez y todas esas cosas que se ven como negativas, la soledad, la angustia, el sufrimiento, todas esas son cosas que hacen que el ser humano definitivamente crezca como persona, como individuo. Y no son tan malos como a nosotros nos parece. Y uno de esos aspectos también, reitero, es la escasez. Mire lo que dice allá en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar, etcétera, etcétera. Dios también actúa, Dios también da respuesta al ser humano en medio de la escasez. Cuando no hay frutos en la higuera, cuando no hay frutos en las vides, dice ese versículo 17, cuando no hay fruto en el olivo, productos de primera necesidad, cuando los labrados no dan mantenimiento, no hay ni siquiera ovejas para el consumo, no hay vacas en los corrales. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido falta de cosas incluso de primera necesidad? Y ahí decimos, Dios, ¿por qué te callas? ¿Dónde estás? ¿No ves mi necesidad, mi angustia? Habacuc la vivió. Habacuc la vivió. Y pudo ver, ¿sabe una cosa? Ese famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una mentira. Tal cual está ese texto allí traducido, es falso. Lo que el hebreo quiere decir es el Señor es mi pastor y Él no me faltará. Hay varias posibilidades de traducción allí. Los que tenemos allí en Reina Valera decidieron el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero perdón. Si nosotros planteamos esa parte así, muchas veces nos faltan a nosotros las cosas, incluso de primera necesidad. ¿A quiénes? ¿A los impíos? No, de pronto esos tienen una cantidad de cosas. A los siervos del Todopoderoso. A los que le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres hacer? A los que nos dedicamos a la obra del Señor y muchas veces nos faltan las cosas de primera necesidad. Allí. Entonces ese Salmo 23 que dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, no funciona de esa manera, pero sí funciona cuando nosotros lo traducimos, el Señor es mi pastor y Él no me faltará. Eso es lo que está diciendo también Habacuc acá. Me faltó el vino, las vides, las uvas, las vacas, las ovejas, pero Él no me faltó. Es que estamos en un sistema económico neocapitalista donde se nos dice que valemos por lo que tenemos, por las marcas, por las posesiones, ¿correcto? Y nos meten a nosotros en una carrera desenfrenada por tener, por adquirir, por poseer, por endeudarnos, porque es que tenemos que impresionar a quién. No caigamos en esos errores. Habacuc nos dice, no es por allí. ¿Para qué vamos a colocar más cargas, sobrecargas en nosotros? Y el Señor también eh, eh, le responde al ser humano en la alegría, en la alegría. En el versículo 18, este versículo 18 es todo un desafío. Voy a ser honesto, muy pocas veces lo he logrado. La mayoría de veces claudico allí, la verdad. Porque después de decir que no hay flor, no hay higueras, que no hay uvas, que no hay que no hay aceite, que no hay ovejas, que no hay cabras, que no hay vacas, etcétera. Luego en el versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero ser honesto con ustedes. Muchas veces no he podido. Muchas veces cuando viene la escasez, la enfermedad, la angustia, el dolor, la desesperanza, la falta de tiempo, etcétera, la verdad es que la respuesta ha sido una oración de reclamo ante el Todopoderoso. Una oración diciendo, ¿dónde estás? Qué injusto eres.
Y eso no es del todo, no está del todo mal. Vienen a mi mente en este momento los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son eso, esa posibilidad de decir, ¿dónde estás? En medio de toda esta enfermedad, en medio de este dolor, en medio de esta escasez, ¿dónde estás? Prefiero morir, quiero matar, quiero destruir todo, Señor. Claro, eso es, ahí está en el texto bíblico, ahí están los salmos imprecatorios. Pero el asunto es que decir, como dice Habacuc acá, cuando falta todo y sin embargo dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pregúntame si he visto o si puedo describir a un ser, a un cristiano, a un temeroso de Dios maduro. Y yo te diría, versículo 18 de Habacuc 3, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Desde esa perspectiva, tengo que decir que muchas veces he sido un inmaduro, la verdad. No es nada fácil, pero Dios también le responde al ser humano en la alegría. Esto lo que significa es el famoso shalom. El shalom no es ausencia de situaciones, el shalom es paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta, pero para eso se necesita mucha madurez, mucha sabiduría, mucha confianza en el Todopoderoso. Pero Dios actúa también en la alegría. Y Dios también actúa en la salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantares sobre mis instrumentos de cuerdas. Y allí está todo este pasaje, termina, todo este libro de Habacuc termina diciendo, el Señor es quien salva finalmente. Él es el que hace mis pies como de sierva, en mis alturas me hace andar. Él es el que es mi fortaleza. En el Antiguo Testamento el concepto de salvación no es como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la salvación es aquí y ahora. Se dan cuenta por qué este libro, porque este libro de Habacuc es un libro especial. ¿Sabes? Estoy escribiendo un libro de este libro. Ahí lo llevo. Ahí llevo unas cuantas páginas, llevo como unas 200 o 300 páginas de este libro, escribiendo un libro de la respuesta, el actuar de Dios con el ser humano, la respuesta de Dios al ser humano. ¿Cómo es que viene esa respuesta? Porque cuando empecé a leer este libro de Habacuc, llegaron tantas respuestas a mi vida y siempre termino diciendo, la respuesta de Dios está. Lo que pasa es que yo no soy tan sabio ni tan metido con él para poder ver esa respuesta, pero Dios sí está respondiendo en el silencio, en la esperanza, en la justicia, en la ira, en el tiempo, en el ser humano, en la escasez, en el silencio, en la alegría, en la historia, en la salvación. Dios responde. Y ese es la gran enseñanza, el gran mensaje de Habacuc para nosotros. Y lo traemos a ustedes con GESED Internacional. ¿Listo? Continuamos con nuestros profetas. El Todopoderoso les bendiga.